Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luis de la Fuente, soy el director del Máster en Visual Analytics y Big Data de aquí de la UNIR y hoy vamos a continuar con este ciclo de charlas que se engloban dentro de la temática del Big Data, del Analytics y del mundo de los científicos de datos. Hoy contamos con Antonio Pita. Para mí es un placer, a mí me hace especial ilusión presentar a Antonio, porque Antonio es un alumno del máster en su primera edición. De eso ya hace 5 ediciones, ya ha llovido desde entonces, y Antonio le ha dado tiempo a ganar el premio al mejor científico de datos en los Scientific Awards, datos otorgados por Synergy Partners. Entonces, bueno, pues uno de los éxitos, un gran éxito suyo y un pequeño éxito para este máster. Y lo que hoy nos va a ofrecer es una visión del mundo de los científicos de datos y de cómo introducirse en el mundo del Big Data. Así que sin más, Antonio. Gracias, Luis. Bueno, lo primero agradecer esta oportunidad, esta invitación que me ha hecho Luis para poder venir aquí a compartir con vosotros un poco mi visión de lo que es el Big Data y cómo se debe introducir uno al Big Data. Esta sesión está inicialmente pensada para gente que esté pensando en introducirse en el mundo de Big Data, ya sea porque es recién egresado de la universidad o porque son profesionales que puedan estar relacionados directo o indirectamente con este mundillo. Pero también está pensado para que profesionales un poco más avezados puedan tener una visión más global de lo que es el Big Data y entender las distintas componentes que nos encontramos, porque vamos a ver que esto es muy global. Bueno, empezamos hablando un poquito del mercado actual del Big Data, de todo esto que se habla. ¿Esto es una moda pasajera? ¿Esto realmente va a tener futuro? Bueno, podemos ver noticias del mercado internacional donde vemos que pues, el mercado Big Data crecerá hasta los 9.400 millones en 2020. Forrester indica que el crecimiento va a ser 3 veces más rápido que el resto de tecnología, del mercado de tecnología. Y IDC nos indica que los crecimientos van a ser de 2 dígitos. O sea, realmente el Big Data va a seguir creciendo durante los próximos años. Lleva ya muchos años, pues todavía unos cuantos más. Bueno, y en España, ¿qué está pasando con el Big Data? Bueno, el Big Data no es una moda que simplemente se comente y ya está. Realmente las empresas españolas están apostando fuertemente por el Big Data, principalmente las más grandes, aunque no solamente exclusivamente las más grandes, hay medianas y pequeñas, pero podemos ver noticias de los últimos meses. Telefónica presentó hace poco Luca, que era su nueva unidad de servicios Big Data. Santander ha metido en el Consejo de Administración a una física especialista en Big Data y IoT, y Bankia ha sido galardonada con la mejor plataforma Big Data. Bueno, el BBVA pues, está apostando con el Big Data como lleva haciendo desde hace bastante tiempo. No es exhaustivo, hay muchísimas más empresas, pero es una realidad que se están demostrando sinergias y capacidades gracias al Big Data y se están explotando por las empresas españolas, así que hay una gran oportunidad. Pero bueno, ¿qué es el Big Data? Bueno, el Big Data es un buzzword que suele estar relacionado con muchísimos conceptos puramente tecnológicos, como la escalabilidad, que sea algoritmos, entornos distribuidos, paralelización de algoritmos, etcétera, hasta llegar a conceptos puramente de negocio, como campañas, el business intelligence, soluciones de marketing, etcétera. Entonces, realmente el Big Data hoy por hoy engloba un gran amplio espectro de oportunidades dentro de las empresas. Bueno, os animo a, si queréis participar en el foro, ir haciendo preguntas, pues iré contestando conforme las vaya leyendo. Por contextualizar un poco más qué es el Big Data, nos vamos a ir a los motivos de por qué ha surgido, y eso se explica con las V del Big Data. Empezaron siendo 3, pasaron a 5, han llegado a 7, incluso en algunos sitios se habla de 9. Bueno, ¿qué ha propiciado el Big Data o qué ha hecho posible el Big Data? Primero, la velocidad de procesamiento de los ordenadores. La ley de Moore establece que cada 18 meses se dobla la capacidad de procesamiento y entonces hemos llegado a un momento en que se pueden procesar muchísima información en muy poco tiempo. Y segundo, el coste de almacenar la información también sigue la ley de Moore, se está reduciendo, de forma que ahora almacenar información es muy barato. Claro, si conjugamos estas dos capacidades, puedo almacenar de forma barata muchísima información y ahora puedo procesarla, claro, lo que me permite es aprovechar información que otros años desechaba porque tenía poca información o podía aportar poco conocimiento, y ahora aprovecho para capturar muchísima más información y procesarla en muchísimo menos tiempo. Además, eso ha posibilitado que aparezca muchísima información no tradicional, no estructurada, que intentamos
capturar para poder aprovechar, como puede ser información de vídeo, imágenes, fotos, sonido, etcétera. Incluso ya nos metemos con tweets, redes sociales, porque hay muchísima información que no es la tradicional que captura una empresa en su trabajo diario, sino que los usuarios ponen a disposición del público muchísima información que tenemos alojada en Internet. Pero también es cierto que todo esto abre una serie de problemáticas que también el Big Data trata de solucionar. Primero es la veracidad. Claro, esa información ahora principalmente no es generada por la empresa, sino que puede venir de otras fuentes de información externas, fuentes públicas, consumidores, etcétera, y tenemos que asegurar la veracidad, que es uno de los grandes problemas. Después está el segundo problema. Tenemos mucha información, podemos procesarla, pero ¿cómo extraemos valor? ¿Cómo conseguimos que esto sirva para algo? Ese es el segundo gran problema que presenta o que trata de resolver el Big Data. Después tenemos otro problema, muchísima información, ¿cómo podemos presentarla de forma que nos aporte conocimiento, de forma que podamos sintetizar todo ese conocimiento? Ahí vienen todas las técnicas de visualización. Y por último, la variabilidad de la información. La información va cambiando mucho, la información evoluciona, muta. Es importante tener claro que estos modelos o tratamientos que se hagan no son fijos en el tiempo, sino van evolucionando, así que también hay que controlarlo. Bueno, el Big Data viene precisamente apoyado en esa capacidad de procesar más información en menos tiempo y trata de aportar muchísimo más valor a las compañías. Bien, pero si ahora pensamos en el Big Data desde un punto de vista más táctico, ¿qué es el Big Data? Bueno, el Big Data es una colección de herramientas, de técnicas, de tecnologías, de algoritmos, que si podemos ver solamente el ecosistema del Big Data, cómo va evolucionando, pues ya nos podemos perder. En 2012 pues podéis ver todas las cantidades de empresas y tecnologías que habían a disposición. En 4 años, en 2016, pues se ha multiplicado, es una barbaridad, y si lo ampliamos un poco, bueno, pues podemos ver que tratan temas como infraestructuras, analytics, aplicaciones, cloud, APIs, es decir, todo lo que es gestión de información. Podéis daros cuenta que hoy por hoy intentar introducirse en el mundo del Big Data con este panorama pues resulta complicado. Es difícil plantearse, bueno, ¿qué tecnologías utilizar? ¿Qué conocimientos hace falta? ¿Qué capacidades? Y después, no olvidemos lo más importante, ¿cómo extraigo valor de todo esto? No solamente poner una máquina y sacar valor. Si pensamos en el caso de uso más habitual de gestión de información, que son los sistemas de información de las empresas, podemos ver que ha habido una evolución. Bueno, esto quiero que quede claro que no es exhaustivo, pero ha habido una evolución de las empresas. Empezaron trabajando en papel y lápiz allá hace muchísimos años, cambiaron a trabajar sobre hojas de cálculo tipo Excel, después introdujeron la contabilidad en las empresas a través de herramientas como ContaPlus, incrementaron esa información utilizando CRMs, que son herramientas que permiten gestionar a los clientes, la relación con los clientes, lo ampliaron a ERPs, que son herramientas que permiten gestionar todas las unidades de una empresa, la distribución, las finanzas, los clientes, la contabilidad, etcétera. Y ya por último, en los últimos años, pues se han desarrollado, bueno, los últimos 20 años, se han desarrollado los sistemas de Business Intelligence y los sistemas de Analytics, que ahora mismo se están potenciando con herramientas Big Data para darles mayor capacidad. Entonces, estos sistemas están evolucionando, cada uno tiene que ser consciente en qué momento está, qué necesidades tiene y cómo le puede apoyar el Big Data para mejorar. Bien, si aterrizamos estos conceptos a capacidades, la gestión de la información tiene un ciclo normalmente formado por 4 fases. Hay una primera fase que es la captura de la información. ¿Dónde está la información que necesito? ¿Cómo puedo capturarla? Tradicionalmente, pues la información la generabas tú en tus herramientas o aplicaciones o directamente la introducías a mano, pero ahora tenemos información en redes sociales, tenemos información pública, tenemos información en el BOE, tenemos información en bases de datos de empresas que nos venden, tenemos información en múltiples sitios. Lo importante es detectar dónde está la información y sobre todo capturarla y tener procesos de captura. Ahí aparecen capacidades como el web scraping o las propias APIs, como gestionar información a través de APIs, y después elementos tecnológicos como pueden ser Flume o Kafka, que son términos que a lo mejor ahora mismo no nos pueden sonar, pero que empezarán, cuando entremos en el ecosistema Big Data, empezaremos a notar como familiares. Ahora, lo importante es tener claro que hay una primera fase de captura. Quiero que quede claro que no recomiendo en principio estas tecnologías, sino simplemente son ejemplos de tecnologías
que están a disposición y hay otras alternativas, pero siempre dependerá su elección del caso concreto. Por eso el Big Data es tan complicado. No hay una herramienta estándar, no hay una capacidad estándar. Depende del problema concreto y ahora lo iremos viendo. La segunda fase es la fase de almacenamiento. Todos esos datos que he capturado, ¿dónde los alojo? ¿Dónde los guardo para después poder explotarlos? Claro, también hay multitud de soluciones, dependiendo del tipo de información que sea y sobre todo del tipo de uso que se le vaya a dar. Entonces aquí nos podemos encontrar con lo más tradicional, bases de datos relacionales SQL, hojas de cálculo, y también ahora con el Big Data nos podemos encontrar sistemas not only SQL, no SQL, que nos permiten almacenar información no estructurada, semiestructurada en formatos XML, JSON y demás. Aquí los ejemplos de tecnología que aparecen nuevos pues son Hadoop, es el más tradicional, o bases de datos documentales como MongoDB, que son de los que están cogiendo más fuerza, pero hay muchísimas otras alternativas en función al problema concreto, a la información y al uso que se le va a dar. Después tenemos la tercera fase, ya tenemos los datos, están almacenados. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Cómo los tratamos? Bueno, el tratamiento aquí hay muchísimos niveles de tratamiento, en función también al uso. Puede ser un tratamiento sencillo, una agregación, vamos a ver cuáles son las ventas que he tenido este mes, o podemos establecer sistemas de recomendación o sistemas predictivos. Eso ya dependerá del caso concreto. Entonces aquí las capacidades que aparecen más importantes son la estadística del Machine Learning, que nos permiten extraer conocimiento de los datos, y las tecnologías pues, para poder trabajar con ellas, pues, por ejemplo, los lenguajes de programación R, Python o el propio Spark. Por último, la cuarta fase, que suele ser muchas veces la más olvidada, que es la puesta en valor. Todo esto se hace para algo. Todo esto tiene que tener un objetivo. Tenemos que darle un valor. El valor puede ser una visualización o un dashboard donde se cuente lo que ha pasado. Puede ser una recomendación. Puede ser un agregador de información para facilitar la búsqueda a un consumidor. Es decir, hay muchas posibilidades y tipologías. Y en función a eso, pues tendremos que elegir las capacidades y tecnologías que necesitemos. Por ejemplo, tecnologías de visualización podemos tener Tableau o el lenguaje de programación de 3, todo irá en función a cuál es el objetivo que queremos buscar y cuáles son los perfiles que tenemos. Entonces, estas en principio serían las 4 fases. Si desagregamos esas 4 fases en conceptos más detallados, bien, no quiero que abrume la slide, estas slides las colgaré en LinkedIn por si alguien después quiere observarlas, pero si nos fijamos en conceptos más detallados, pues tenemos ahí una serie de conceptos, no exhaustiva, por supuesto, pero que sí me va a permitir comentar algunos casos, y podemos plantearnos distintos casos de enfoque de uso de sistemas de información. Por ejemplo, si tenemos un pequeño comercio no abarcará todas las tecnologías y no necesitará todas las tecnologías ni la potencia del Big Data, pues tendrá ficheros que generará el propio comercio, ya sea en una aplicación o a mano, los almacenará en hojas de cálculo probablemente en sus sistemas locales, on-premise, es decir, en la propia empresa, no necesitará servicios cloud ni servicios de cloud privada. Utilizará técnicas estadísticas descriptivas básicas, como una media, una suma, y al final pondrá en valor pues, en una PPT, en un Excel, pero siempre será normalmente dato muerto, es decir, cogerás la información que tienes en un momento determinado, harás todos los análisis, llegarás a la conclusión. Claro, si nos vamos a un caso más habitual, que por ejemplo puede ser el reporting de ventas de una empresa, bueno, pues ahí ya la información proviene principalmente de las aplicaciones propias, también de las bases de datos internas o incluso algún fichero que se tenga que introducir a mano. Normalmente se almacenará en bases de datos SQL que estarán alojadas en un data warehouse, en un servidor global de la compañía, y el tratamiento pues se hará un tratamiento de modelización de datos para poder explotarlo de forma adecuada, algunos estadísticos descriptivos básicos, medias, medianas, sumas, y después los resultados pues irán en infografías, en dashboard, etc. Sí, Damián, el PDF bueno, lo colgaré en LinkedIn, en SlideShare, y no sé si la UNIR también lo pondrá a disposición, pero sí, se podrá descargar de alguna forma. Y ahí ya nos preocupamos más, que también es una parte que se suele olvidar, de todo el tema de la infraestructura tecnológica, el gobierno, la seguridad y sobre todo la calidad del dato, que es una de las preocupaciones que cada vez está cobrando más fuerza, sobre todo por el tema de la veracidad. Necesitamos ser cada vez más precisos y más veraces. Claro, si pensamos en una solución un poco más disruptiva, más actual, por ejemplo un recomendador de películas, claro, ahí ya la información, ¿de dónde puede venir? Pues la información puede venir a través de bases de datos internas, o podemos hacer web scraping para sacar información de otros servicios web, podemos sacar información de redes sociales para entender los gustos de los consumidores o qué películas están de moda. Eso, como es información normalmente texto,
lo vamos a almacenar en bases de datos no SQL que pueden almacenar documentos de forma más sencilla o más adecuada. Utilizaremos unas infraestructuras que se llaman Data Lake, donde la información normalmente no hace falta ni procesarla inicialmente, la volcaremos para después tratarla, y ahí sí que podremos utilizar técnicas ya más complejas estadísticas, como estadísticas predictivas, para identificar o poder hacer recomendaciones a futuro de qué películas te pueden gustar, cuáles son lo que vas a querer ver a futuro, qué podría gustarte, etc. Las técnicas también cambian, al ser texto se utilizan técnicas de minería de texto y al final la puesta en valor suele ser con sistemas de recomendación. Esto suele hacerse en entornos cloud porque no hay una necesidad de privacidad de la información, porque suele ser información pública y sencilla, aunque obviamente la información de los consumidores sí que hay que tenerla más cuidada. Y después el dato es vivo porque siempre tienes que utilizar la última información disponible y cada vez que interactúa un usuario tienes que aportarle una nueva recomendación que tenga en cuenta toda la información disponible. Claro, pensando en este esquema, lo que tenemos que tener claro es que cada problema requerirá de unas competencias, de unas capacidades, de unas técnicas y unas tecnologías diferentes. Entonces, lo importante es tener conocimiento del framework global, lo que es la captura, el almacenamiento, el tratamiento, la puesta en valor, pero después cada caso concreto requerirá un análisis de las tecnologías que hay y las soluciones que ofrece el mercado. Sobre el tema de los perfiles profesionales, bueno, ya hemos hablado del Big Data, que hablamos de las personas que queremos dedicarnos al Big Data o que nos dedicamos al Big Data. ¿Va a haber futuro? Bueno, podemos ver noticias de los últimos meses, creo que del último mes son prácticamente todas menos la primera. Ya estableció hace unos años el Harvard Business Review que el Data Scientist sería la profesión más sexy del siglo XXI, de hecho sigue siendo una de las más demandadas y una de las más complejas. Y podemos ver, ya enfocado a 2017, que Forbes nos indica que las skills que más crecimiento van a tener, las 10 skills que más crecimiento van a tener, muchas de ellas están relacionadas con el Big Data. No solo la primera, que es Big Data en sí, sino la tercera, Tableau, para visualización, NoSQL para almacenamiento, Apache Hadoop para almacenamiento, Python como lenguaje de programación, sobre todo enfocado, como bien dicen, a la investigación del análisis de datos, y JSON, la novena, como sistema de almacenamiento de información no estructurada. Bueno, más que sistema de almacenamiento, forma de almacenamiento, estándar de almacenamiento. Y podemos ver que en 2017 Forbes también indica que los Data Scientists es la profesión Big Data más demandada. Bueno, Mario nos pregunta sobre una o varias herramientas para minar bases de datos. Bien, si estamos hablando de bases de datos pequeñas, Excel puede valer. Si estamos hablando de bases de datos un poco más grandes, pues podemos utilizar paquetes estadísticos, SPSS, R. Si somos más tecnológicos podemos utilizar el lenguaje de programación Python. Si estamos hablando de bases muy grandes, pues podríamos irnos a Mahout, bueno, que es un poco antiguo, Spark con la librería ML, y ya podemos, pues tenemos infinidad. Está DataRobot, hay infinidad, RapidMiner, SAS, como siempre el clásico. Realmente hay infinidad de herramientas. Todo va a depender del tamaño de los datos y los análisis que se quieran realizar. Si son análisis estadísticos, pues habrá que ver que la técnica elegida pues tenga esas capacidades. Bien, perdonar, que se ha ido. Ahora, bien, ¿quién se introduce en el universo Big Data? Bueno, hoy por hoy es curioso, pero como el universo Big Data puede ser utilizado en cualquier sector, en cualquier vertical, realmente nos encontramos perfiles muy variados. Es decir, tenemos perfiles de recién titulados, perfiles tecnológicos, perfiles científicos, es lo más habitual que se introduzcan en el mundo Big Data, pero también nos encontramos perfiles empresariales por esa parte de la puesta de valor, incluso están apareciendo perfiles lingüísticos, es decir, gente de letras, de filologías, que se está introduciendo en los mundos de Big Data, sobre todo en temas de texto. También aparecen perfiles creativos, porque la puesta en valor requiere una capacidad creativa muy importante cada vez más, incluso cualquier otro tipo de perfiles médicos utilizan datos continuamente. Al final estamos rodeados de datos. En todos los procesos, en todas las industrias, en todos los negocios tenemos datos. Quien sea capaz de extraer valor de los datos, extraer conocimiento y poder utilizarlo, pues tendrá una ventaja competitiva importante. También hay otros perfiles tradicionales del mundo de los sistemas de información, como son los analistas de negocio Business Intelligence o los analistas de calidad del dato, administradores de bases de datos, arquitectos, estadísticos, expertos en Machine Learning, que ahora quieren introducir dentro de sus propios sistemas o dentro de sus propios procedimientos, quieren introducir
nuevas capacidades, es decir, o quiero gestionar nuevos tipologías de datos que ahora mismo no tenía, o quiero ampliar el volumen, o quiero poner en valor o mejorar la puesta en valor de mis datos. Es decir, estamos viendo cómo perfiles tradicionales también se están sumando y de hecho en mayor medida a este nuevo ecosistema Big Data. Al final los perfiles Big Data también son muy variados, tenemos desde arquitectos Big Data, expertos de visualización, los científicos de datos, el Chief Data Officer que está cogiendo muchísimo peso, expertos en APIs, es decir, el ecosistema Big Data es tremendamente amplio. Vamos a ver algún ejemplo del ecosistema Big Data y nos pararemos un poco para que vayamos viendo qué características suelen tener estos perfiles para que entendamos distintos perfiles que hay y podamos enfocar qué nos gustaría ser, hacia dónde nos tenemos que encaminar para ver qué capacidades tenemos que desarrollar. Por ejemplo, el arquitecto Big Data es el responsable de seleccionar esas componentes que se van a utilizar en la arquitectura. Claro, si lo pensamos fríamente, el landscape que hemos visto antes de 2016 tenía una infinidad de tecnologías y obviamente no es completo, hay muchísimas más y más que van creciendo cada día, que nos pueden ayudar. ¿Cómo podemos combinarlas todas? Claro, necesito tecnologías de captura, tecnologías de almacenamiento, tecnologías de tratamiento, tecnologías de puesta en valor en función del problema concreto. ¿Cómo puedo elegir esas tecnologías? Que sean adecuadas y sobre todo los problemas que voy a tener de coordinación entre ellas. ¿Van a poder conectarse de forma adecuada? ¿Voy a tener problemas de conectividad? ¿Van a poder trabajar de forma conjunta? Después tiene que plantearse problemas como si prefiero hacerlo on-premise sobre mis ordenadores en mi empresa o prefiero coger sistemas cloud, si los procesos van a ser en batch, es decir, bloques de carga, por ejemplo, todas las noches proceso información o quiero que sea en tiempo real, es decir, cada vez que venga información voy a procesarla. Entonces, todo eso requiere de un análisis muy importante y de conocer todas las tecnologías que hay disponibles, pero normalmente esta persona no trabaja realmente con datos, pero sin su trabajo sería imposible poder tener un buen ecosistema. También son los responsables de plantearse todos los temas de infraestructura, tienen que tener en cuenta el gobierno, todo el tema de seguridad y también la calidad del dato. Bueno, ¿cuáles son los principales retos? Bueno, los principales retos es la diversidad de tecnologías que hay, la rápida evolución que están teniendo todas estas tecnologías y las compatibilidades entre las distintas tecnologías. Después está el ingeniero de datos. El ingeniero de datos es el perfil que más trabaja con los datos, los limpia, los mueve, los captura, los almacena, los procesa, los prepara para que después los científicos de datos, estadísticos, expertos de Machine Learning puedan procesarlos y puedan ponerlos en valor, o incluso el ingeniero de datos directamente puede poner en valor mediante APIs, mediante agregadores de información, si no hace falta requerimientos estadísticos. Bien, hay que tener claro que estos son perfiles ideales, teóricos, genéricos. Obviamente cada persona tiene sus capacidades independientes y hay ingenieros de datos que son expertos también en Machine Learning y hay diversas casuísticas, así que permitirme que sean ejemplos generales. ¿Cuáles son los principales retos? Bueno, los principales retos es la integración de fuentes. Si tengo distintas fuentes que vienen de distintos sitios, una las hago web scraping sobre una web, otras las extraigo de unas APIs, otras de mis bases de datos, ¿cómo integro todo? Sobre todo para que sea coherente, que sea consistente y que después se pueda trabajar. Después todo el tratamiento de información, la unión de todas las fuentes, requiere muchísimo trabajo, la generación de nuevas variables y al final pues la visualización de todos esos datos también es complicada. Después están los científicos de datos, que siempre se habla del paradigma del científico de datos. El científico de datos, como definió Josh Wills hace ya muchos años, me gusta esa definición, se definen como aquellas personas que saben más estadística que un informático y que saben más informática que un estadístico. Es decir, no son expertos en ningún área concreta, pero sí son capaces de conocer todos los procesos de la gestión de la información, todos los procesos que tengan que ver con los datos, desde la captura, el almacenamiento, el tratamiento y la puesta en valor, de forma que al tener esa visión global son capaces de entender para resolver un problema qué información necesito, dónde la capturo y están muy enfocados a la calidad del dato. Obviamente hay científicos de datos que provienen de distintos mundos. Si vienes del mundo de la estadística, pues serás experto en estadística. Si vienes del mundo de la inteligencia artificial, pues serás experto en Machine Learning, inteligencia artificial, procesado de lenguaje natural. Si vienes del mundo empresarial, pues serás más experto en presentaciones, dashboard, etcétera. Si vienes del mundo informático, pues serás más experto en almacenamiento, o en captura, o en programación, en procesos, etcétera. Pero ya el ideal es una persona que más o menos conoce todo el ecosistema, pero no es experto. ¿Cuál es precisamente el reto? Pues precisamente ese,
tener esa visión global de todo el proceso de información, desde la captura hasta la puesta en valor que permita enriquecer ese tratamiento. Después, un perfil que está aumentando cada vez más es el de Chief Data Officer, que es el jefe de los datos, es el responsable sobre todo de la parte más conceptual, de la parte de la gobernanza, de la calidad, de que la información no esté repetida, de que sea única, de que sea consistente, coherente. Es decir, es la parte más dura, porque sin ese control, estos sistemas de información serían un caos que sería muy difícil extraer conocimiento. Así que cada vez están cogiendo más peso, están muy focalizados a la calidad del dato, al gobierno, a la infraestructura, y los principales retos, bueno, pues los que ponemos ahí: asegurar la calidad de los datos, asegurar la coherencia y la consistencia de la información, asegurar la seguridad y la privacidad de los datos. Todo eso es muy importante si queremos que el sistema sea robusto, estable y que la extracción de información y conocimiento sea adecuada. Una de las principales responsabilidades es todo el modelo de datos que tiene la infraestructura tecnológica, tiene que definirlo y consensuarlo. Bueno, después ya no perfiles Big Data, sino perfiles que están trasladándose al mundo Big Data. El perfil de analista de negocio BI tradicional, el analista de datos, que tenía capacidades, podemos ver en verde, pues de tratamiento de información en ficheros, en hojas de cálculo, a lo mejor un poquito de SQL a través de Access, que normalmente trabajaba con Docs, con Excel, que conseguía la información ya en informes o reportes y se dedicaba a interpretar los resultados, a aportar valor, a plantear soluciones de negocio. Pues esos perfiles se introducen al Big Data intentando arañar un poco más esa capa de aporte de valor, de tratamiento de valor y de información. Se meten más en mejorar la capacidad de estadísticas, en hacer ellos mismos los análisis e intentar llegar a las bases de datos y extraerse la información, y su acercamiento hacia el Big Data es siempre a través de la mejora de esas capacidades. Veremos que el enfoque de un analista de tecnología BI es distinto. Los analistas de tecnología BI, generalizando por supuesto, se dedican a extraer la información, a modelarla, a tratarla, a hacer procesos de tratamiento de información para poder suministrar la información en visualizaciones y dashboard. ¿Dónde se están introduciendo estas personas en el Big Data? ¿Por qué parte? Bueno, están mejorando temas de calidad del dato, están introduciendo modelos predictivos y forecasting en esas visualizaciones o en los informes, están trabajando, introduciendo nuevas fuentes de información no estructurada, capturando información de redes sociales, capturando información de webs, etcétera. Es decir, están intentando aportar mayor valor al trabajo que hacen utilizando estas nuevas técnicas y tecnologías. Los profesionales estadísticos, pues lo habitual es que trabajen sobre un conjunto de datos extraído, dato muerto, y hagan análisis profundos, descriptivos, inferenciales, predictivos, incluso estadística bayesiana, que los resultados suelen ser informes o algún modelo predictivo, algún conjunto de público objetivo, y normalmente suelen trabajar con técnicas de herramientas de analítica avanzada sobre herramientas en la propia casa. Claro, ¿cuál es el avance que están haciendo estos estadísticos para incluir estas tecnologías? Bueno, pues están empezando a procesar más texto, están empezando a utilizar bases de datos, información no estructurada que introducen en los análisis, incluyendo nuevas técnicas de machine learning similares a las estadísticas, pero que pueden aportar otra visión, y empezando a trabajar sobre infraestructuras tecnológicas y ya no tanto sobre dato muerto. Repito, como siempre, que esto es una generalización, pero para que veamos un poco el enfoque. El enfoque del estadístico es más centrarse en capacidades tecnológicas que permitan que su análisis les permitan hacer tratamiento de mayores volúmenes de información. Entonces, principales retos, pues cómo presentar los resultados, hay que mejorar la forma de presentar los resultados, no tan enfocado al análisis estadístico, sino más enfocado a la interpretación de negocio. Hay que empezar a tratar o tener capacidad de tratamiento de información no estructurada y también grandes volúmenes de datos. Claro, perfiles tecnológicos recién titulados, ¿cuál es su acercamiento? Normalmente estos perfiles pues ya tienen capacidades de programación, saben trabajar con bases de datos, conocen infraestructuras tecnológicas. Bueno, aquí tienen que empezar a trabajar con otras fuentes de datos que puedan provenir de otras orígenes que no sean las bases de datos tradicionales, empezar a trabajar con texto, ir incluyendo técnicas estadísticas para ir dando mayor valor a esos análisis que pueden hacer o a ese tratamiento de información y mejorar sus capacidades de visualización.
Sin embargo, los perfiles que vengan de un perfil tecnológico normalmente tienen ya unos conocimientos de estadística descriptiva, suelen trabajar con herramientas de analítica avanzada, y entonces lo que tienen que desarrollar son más capacidades para trabajar en bases de datos, en infraestructuras tecnológicas, empezar a conocer técnicas de visualización de información que pueden aportar. Los perfiles empresariales tienen más potenciado la capacidad de trabajar con hojas de cálculo, con PPTs, tienen conocimientos estadísticos, pero les falta introducirse en la tecnología para ser capaces de poder trabajar con el dato desagregado, es decir, el dato puro, no el dato agregado ya tratado por un estadístico o por un analista de datos, sino irnos a la fuente de la información. Entonces tienen un acercamiento hacia el Big Data por esa vía. Los perfiles lingüistas, que están incrementándose mucho, en principio no parten con conocimientos adecuados para la práctica del Big Data, pero sí que están desarrollando capacidades de tratamiento de información textual que está permitiendo desarrollar sistemas de decisión autónomas, como por ejemplo ya los que conocemos, los RoboAdvisor, Siri, etcétera y demás. Pues tienen capacidad de análisis sintáctico, semántico, morfológico. Al final necesitamos comunicarnos con personas y ellos son los que nos van a dar esa capacidad de que la tecnología se comunique con las personas. Y están desarrollando sus capacidades en minería de texto, un poquito de estadística, tratamiento de información, tratamiento de redes sociales, captura de redes sociales, etc. Como resumen, lo importante, si tenemos o queremos hacer un acercamiento al Big Data, tenemos que tener claro que hay 4 fases del tratamiento de información que tenemos que conocer: la captura de información, el almacenamiento de información, el tratamiento de la información y la puesta en valor. Dependiendo del perfil que tengamos actualmente y dependiendo del objetivo al que queramos llegar, el acercamiento al Big Data es distinto, pero si no tenemos claro cuál es nuestro perfil, no tenemos claro cuál es nuestro acercamiento, siempre es recomendable coger alguna actividad formativa que nos permita tener una visión global, lo más heterogénea posible, lo que abarque la mayor cantidad de fases de este proceso, y pues podemos tener acercamiento en pequeñas capacidades. Por ejemplo, en la captura de información podríamos plantearnos aprender a hacer web scraping o extraer información de APIs. En el almacenamiento de información podríamos plantearnos trabajar con bases de datos no SQL, con información estructurada. En el tratamiento de información podríamos desarrollar capacidades de Machine Learning, y en la puesta en valor podríamos desarrollar capacidades de visualización interactiva. Estas son unas capacidades, hay muchas capacidades, pero siempre hay que tener por lo menos el conocimiento del framework común, del marco común, del tratamiento y gestión de la información, desde el principio hasta el final, porque lo más importante no es la tecnología, lo más importante es el valor que le demos a la información, y para eso tiene que haber un problema de negocio que vamos a solucionar. Para eso tenemos que ser capaces de entender el problema y ser capaces de aterrizar el problema a estas 4 fases para entender cuál es la información que necesito y dónde está. Porque si la información está en un fichero, no hace falta desarrollar una arquitectura Big Data. Si la información está en redes sociales, tendremos que ver cómo capturarla. ¿Dónde almacenar esa información? Dependerá del tamaño, dependerá del uso, dependerá de los usuarios que van a tener acceso a ella o cómo se vaya a tratar, y la tipología de información. ¿Cómo la voy a tratar? A lo mejor simplemente necesito agregarla y no necesito nada más, o necesito una técnica estadística, Machine Learning o tratamiento de texto que me permita extraer mayor conocimiento. Y después, ¿cómo la voy a poner en valor? ¿Va a ser un reporte? ¿Va a ser un informe? ¿Va a ser una visualización? ¿Va a ser un sistema de recomendación? ¿Qué va a ser? Entonces es muy importante que tengamos ese marco global del conocimiento del mundo Big Data, qué es el Big Data, para qué sirve, que no nos perdamos en la cantidad de tecnologías que hay una cantidad inmensa de tecnologías, y nos centremos en desarrollar las capacidades que necesito para los problemas que yo tengo. Y si no tengo claro, pues vamos a hacer lo más general posible para abarcar por lo menos todas las fases. Cualquier acercamiento en ese caso sería bueno, porque lo único después pues habrá que adecuar esas capacidades desarrolladas pues a unas tecnologías o a unos casos concretos. Bueno, en principio esto era lo que os quería contar hoy. Vuelvo a agradecer la oportunidad de la UNIR, de poderme haber dado esta oportunidad para poder contaros este tema que a mí me apasiona y me encanta, y si queréis pues podéis hacer alguna pregunta que tengáis, aprovechar el chat por si tenéis alguna curiosidad de lo que hemos estado comentando. Bueno, si no tenéis... Bien, Alicia, Gabriela, ya hay varios asistentes escribiendo, así que vamos a esperar un poquito, que vengan vuestras preguntas, las curiosidades que tengáis, aprovechar, disparar.
Sí, María del Mar. Bueno, en principio la presentación se va a compartir por SlideShare en LinkedIn. No sé si la UNIR también pondrá a disposición la presentación, sé que el vídeo sí, pero yo particularmente la pondré a disposición. Sigo trabajando en las fichas que estáis viendo porque quiero completarlas con muchísimos más perfiles, pero bueno, eso será en los próximos meses. Tableau. Bien, Luis pregunta por Tableau. Tableau es una herramienta de visualización bastante potente. Yo la he utilizado, de hecho tengo algún ejemplo, en mi LinkedIn tengo algún enlace a alguna visualización de Tableau. Cumple unas funcionalidades fantásticas, pero también depende del caso concreto. Hay otras herramientas de visualización también muy potentes, hay lenguajes de programación muy potentes, he comentado antes de 3, los lenguajes de programación ahora están mejorando sus capacidades de visualización, depende del caso concreto. O sea, Tableau para visualización interactiva, infografías para usuarios no tecnológicos da muchas posibilidades, ahora hay que tener unos mínimos de conocimiento y también dependerá de la capacidad que tenga la persona que lo utilice para poder desarrollar. Una de las grandes ventajas de Tableau es que cuando ves una visualización por internet que te gusta, te puedes descargar esa visualización, la puedes modificar, adaptarla a tus datos, coger las ideas que tengas y aprovecharlo. O también es cierto que con el lenguaje de programación también puedes coger código, pero es algo que Tableau pues, ha mejorado bastante y está bastante bien. Pero repito, hay muchísimas herramientas de visualización. Yo he trabajado un poquito con Tableau y me gusta, pero no es precisamente la que yo utilizo habitualmente. El máster de Visual Analytics sí me ha ayudado en mi carrera. Bien, el máster lo hice, como ha dicho Luis, hace 5 ediciones, fue hace ya unos cuantos años. El máster lo que sí me permitió era tener una visión global, transversal, de lo que sería todo el proceso de tratamiento, captura de información, procesado, porque se ven todas las fases del tratamiento de información. Y la ventaja en el momento en el que yo estaba es que yo me ubicaba físicamente en Murcia, que es una provincia del sureste de España, donde no teníamos posibilidades de hacer en ese momento ningún máster, ninguna formación en Big Data presencial. Así que aproveché que esta era una de las pocas que habían online, que se adecuaba a mi tiempo, a mi escaso tiempo de trabajo, que podía dedicarle los fines de semana y las noches para poder desarrollarlo, y la verdad es que me vino muy bien, aprendí muchísimas cosas. Voy a subir un poco más por arriba. Bueno, en el máster, esta charla es relativa a conceptos que se trabajan en el máster, pero no es una charla asociada al máster, y en principio me han comentado que las dudas que tengáis sobre el máster se las preguntéis directamente a la organización del máster. Para ingenieros informáticos, ¿qué es lo que está más demandado? Bien, depende. O sea, si vamos a desarrollar apps, Hadoop no nos sirve de nada. Si vamos a desarrollar arquitectura Big Data, Hadoop es la base. Es decir, si queremos trabajar en el ecosistema Big Data, una de las primeras cosas que tenemos que entender es Hadoop. Hadoop es la base, bueno, realmente la base es el Google File System que desarrolló Google, que lo desarrollaron internamente y es privado y es en lo que se basa su infraestructura tecnológica, pero con la misma filosofía se desarrolló el proyecto Apache Hadoop, ahora es un proyecto Apache, libre, que utiliza todo el mundo, y es normalmente la base de todos los ecosistemas Big Data, la base de ficheros. Hay evoluciones y el motor se ha mejorado y hay otros motores como Spark que lo mejoran, pero la base de conocimiento es Hadoop. Hadoop es uno de los puntos en los que habría que empezar si nos queremos centrar en la parte de almacenamiento de información, en la parte de infraestructuras tecnológicas Big Data, sería el primer sitio donde empezar. ¿Qué herramientas recomiendas? ¿R o Python? Bueno, yo utilizo las dos. Normalmente los perfiles científicos suelen utilizar más R, están más habituados, tienen más capacidades estadísticas. Python es más habitual por los perfiles informáticos, tecnológicos. En un 80% de capacidades yo creo que coinciden. Yo tengo mis manías de cuándo utilizar una, cuándo utilizar la otra, pero para un usuario que empieza en el mundo Big Data, que quiere tratar información desde un punto de vista de Machine Learning, desde un punto de vista de análisis estadístico, cualquiera de los dos valdría. Ahora, R te da más capacidades si quieres hacer desarrollos más específicos, sobre todo desde un punto de vista estadístico, y Python te da más capacidades si quieres desarrollar herramientas o quieres hacer más procesos. Pero bueno, las dos cumplirían al 80% las mismas funcionalidades y a los niveles iniciales básicos
La única diferencia es el enfoque que te guste más. Uno es más un lenguaje funcional, el otro es scripting, aunque los dos utilizando... se me ha ido la cabeza. IPython Notebooks, utilizando notebooks, los dos pueden ser funcionales y los dos están realmente teniendo la misma forma de uso. De hecho, con los dos lenguajes se puede trabajar sobre Spark y al final los usuarios, indistintamente utilizando uno y otro, podéis ver en los foros de Kaggle, que es una plataforma de retos, que realmente se utilizan los dos indistintamente. Diego. Conferencias sobre Big Data. Bueno, no me atrevería a decir una concreta porque hay tantas y seguro que si digo 5 me voy a olvidar 2 o 3 súper importantes. Pero conferencias sobre Big Data, pones Big Data Conference, Data Science Conference y te pueden salir tropecientas. En todas las partes del mundo. De hecho, es habitual que solamente en Madrid haya 1 o 2 eventos al mes que traten temas de Big Data, de Data Science, de Machine Learning. O sea que realmente conferencias y eventos muchísimos, solo que cada vez se van especializando más y lo que hay que buscar es en qué caso concreto es en el que estoy yo interesado, cuáles son mis expectativas. No es lo mismo ser un desarrollador que ser un manager de negocio, no es lo mismo hablar de infraestructuras tecnológicas que hablar de algoritmos, de machine learning. Es decir, hay que buscar el caso concreto, pero Diego, hay muchísimas, no te sabría decir una. Aquí, por ejemplo, Big Data Week, Big Data Spain, los Strata Conference, es decir, hay muchos y me dejaré muchos. ¿Podemos datos no estructurados convertirlos en estructurados? Carlos Coloma, sí, los datos no estructurados se pueden convertir en estructurados. De hecho, toda la vida lo que se ha hecho es eso. Es decir, toda la vida se ha cogido la información no estructurada y se ha estructurado de alguna forma. Por ejemplo, la provincia, en vez de escribir el texto, poníamos el código de provincia. Los teléfonos, en vez de pedirle una lista de teléfonos, le decíamos, no, me tienes que dar 2, el fijo y el móvil, y si tengo más, mala suerte. Es decir, al final el problema de estructurar es que al establecer estructura establece restricciones, que a futuro a lo mejor te limitan o te imposibilitan hacer determinados análisis. De hecho, por ejemplo, todo lo que era texto se transformaba en columnas donde eran número de veces que aparece cada palabra. Entonces, realmente todo se puede estructurar, pero pierdes conocimiento y, sobre todo, también empleas capacidades en ese proceso de estructuración. Al final, una de las grandes ventajas del Big Data es coge la información, almacénala como venga, porque yo no sé cómo la voy a utilizar a futuro y la quiero guardar entera, y no perder información que a lo mejor después a futuro quiero. Imagínate la información de ventas de una empresa, imagínate que ahora queremos saber cuál es el comercial que hizo cada venta, pues si nadie pensó que en la estructura tenía que estar el comercial, pues esa información se ha perdido. Si guardamos la información en bruto, no estructurada, pues ahora podríamos recuperar esa información a pasado. Entonces todo se puede transformar. Viniendo de un perfil empresarial, ¿qué conocimientos tecnológicos son esenciales en ampliar o necesitar? Bien, si vienes de un perfil empresarial, lo que tienes que hacer es desde la parte derecha ir moviéndote hacia la izquierda. ¿Cómo? Bueno, tienes que desarrollar capacidades de tratamiento de información, empezar a trabajar con bases de datos estructuradas y no estructuradas, pero empezar con cosas sencillas, empezar a hacer más análisis estadísticos, ir mejorando las visualizaciones, no moverte directamente a lo mejor a la parte de voy a capturar información en Twitter, ni voy a plantearme desplegar un Hadoop en mi casa, pero sí que empieces a moverte a pedir un poco más de información más desestructurada. No te quedes con la información acumulada, ve pidiendo a distintos niveles, empieza a trabajar con ella. La herramienta más versátil para empezar desde el punto de vista empresarial es Excel, y tiene muchísimas capacidades y se adapta a las necesidades, y conforme vayas viendo que tienes más capacidades, que puedes desarrollar más cosas, pues puedes ir ampliando. Bien, bueno, voy a ir con las últimas preguntas. Hola, dentro de los cursos ¿se puede aplicar algún proceso con tecnologías Oracle? Bueno, Oracle está desarrollando arquitectura Big Data, Oracle tiene introducido un lenguaje, bueno, no sé cómo llamarse, lenguaje o capacidad para hacer data mining y hacer procesos de minería de datos. O sea, realmente tiene un montón de soluciones. Oracle está trabajando ya de forma distribuida, es decir, verás que está en el Big Data Landscape, hay muchísimas cosas que se pueden hacer con Oracle. O sea, están trabajando muchísimo, bueno, él y todos los partners en desarrollando nuevas capacidades dentro de sus ecosistemas y su suite. Normalmente los partners, los proveedores, suelen tardar más porque hasta que no es completamente robusto y lo han testado muchas veces no lo sacan al mercado, y entonces por eso van más lento, y también el open source tiene la ventaja de tener muchísimos desarrolladores, pues permite desarrollarlo mucho más rápido. Bien, Carlos, trabajo con Power BI.
y por lo que sé del programa necesito siempre trabajar con tablas, ya sea de tal. No he trabajado mucho con Power BI, pero entiendo que dado que Microsoft está desarrollando todo el ecosistema de Azure Machine Learning, HD Insight, etcétera, y ya incluyen trabajar con información estructurada, entiendo que pronto llegará a poder trabajarse en Power BI, si es que no se puede, que yo supongo que sí se podrá, pero no he trabajado mucho con BI, hay tantas tecnologías, es imposible conocerlas todas. Spark en lugar de un Hadoop, sin duda. De hecho, bueno, el sistema de archivos es utilizar un Hadoop Distributed File System, pero cuando se utiliza Spark en lugar de Hadoop suele ser por el motor y sobre todo porque Hadoop ya tiene librerías de Machine Learning, tiene librerías para tratar con bases de datos de grafos, entonces da una velocidad superior a lo que sería Hadoop tradicional versión 1.0. Normalmente siempre pones sobre Hadoop, pones la capa de Spark, la engine de Spark. Bueno, creo lo vamos a dejar ya, la última, la de Javier Esteban. ¿Hay casos en que usar bases de datos estructuradas por el uso de datos relacionales? ¿Qué herramientas recomendarías? En bases de datos relacionales las herramientas son bastante robustas ya. No te puedo recomendar exactamente si un Teradata, un Oracle o cualquier otra del mercado, un DB2, etcétera. Eso lo mejor es que el arquitecto que tengáis en la empresa analice la coherencia y la integración con el resto de herramientas de visualización, herramientas de tratamiento, para buscar cuál es la que es más compatible. Actualmente todas las de vendor suelen ser compatibles prácticamente con todo, incluso la mayoría están introduciendo lenguajes de programación dentro de sus bases de datos. O sea que cada vez vamos a un mundo donde no tienes suites separadas, sino intentas hacer suites globales. Pero en principio no recomendaría ninguna en particular. Para casi todos los problemas funcionan casi todas muy bien. Otra cosa es que para determinados problemas concretos, pues sí puede ser unas más adecuadas que otras. Bueno, os agradezco a todas las preguntas, han sido preguntas muy interesantes. ¿Nos recuerdas tu LinkedIn? Bueno, yo entiendo que si buscas Antonio Pita Lozano, probablemente, Paula, me encuentres fácilmente. No debe ser muy complicado encontrarme. Pero bueno, intentaré ponerlo, cuando se publique el vídeo, intentaré ponerlo en YouTube debajo como comentarios por si alguien no lo encuentra. Bueno, muchísimas gracias a todos y espero que os haya sido de utilidad y que entréis en el mundo del Big Data, que es verdaderamente apasionante. Gracias.